Querida profesora, compañeros, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestra exposición para darle continuidad al tema que escogimos, que se llama Micromundos que sostienen la vida, un análisis de la fotosíntesis en el fitoplancton y su contribución al oxígeno global. Nuestro grupo está conformado por cuatro personas: Juan Páez, Luisa Mosquera, Gabriela Mendoza y Paula Buitrago. El enfoque que escogimos fue, o pues nuestra exposición va dirigida a la comunidad sorda, ya que encontramos que pues esta población no tiene un acceso a temas tan relevantes como este que vamos a tratar y que les vamos a presentar esta noche. Entonces, nuestra exposición va dirigida a la población sorda y va a incluir interpretación a lengua de señas para garantizar el acceso a la comunicación de esta población. Para dar inicio a nuestra exposición, le doy paso a mi compañera Luisa Mosquera. Hola compañeros, buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestra exposición. Como tal, iniciamos con nuestra introducción. En un contexto global, nuestro punto de partida sería el cambio climático, que es el desafío ambiental más crítico de la actualidad, impulsado por el aumento de dióxido de carbono de origen humano en la atmósfera. El rol de los océanos, en este contexto los océanos actúan como sumideros naturales de carbono. Y nuestro agente esencial dentro de estos ecosistemas marinos, el fitoplancton, un conjunto de microorganismos fotosintéticos que emerge como un agente biológico esencial responsable de absorber y transformar el dióxido de carbono mediante la fotosíntesis. Vamos a ver un video que vamos a proyectarles Los en bosques nuestro... son una Ustedes escuchan el video, ¿sí, chicos? ¿Correcto? Listo. Voy a proyectar. Los bosques son una fuente muy importante de oxígeno para preservar la vida del planeta Tierra. Pero, ¿sabías que hay una fuente más grande y poderosa? Pero antes de platicarte más sobre esta fuente, te invitamos a suscribirte al canal en el botón rojo que aparece en tu pantalla. Ahora sí, por mucho tiempo se ha tenido la creencia de que los bosques y las selvas son los principales productores de oxígeno. Y en este punto es necesario desmentir esta creencia, no por restarle su importancia a las selvas y a los bosques, sino para darle su lugar a los grandes responsables de que tú y yo podamos respirar, y estos son los océanos. En los océanos viven organismos unicelulares de fitoplancton, que flotan en los primeros 200 metros de profundidad. Estas criaturas microscópicas producen entre el 50 y el 85% del oxígeno que se libera cada año a la atmósfera. El fitoplancton genera al menos la mitad del oxígeno que respiramos, unas 27.000 millones de toneladas al año. Los océanos juegan un papel clave para la vida en el planeta, y no solo por el oxígeno que liberan, sino que son fundamentales para regular el clima. Absorben casi un tercio del carbono procedente de las emisiones de CO2 y metano a la atmósfera, y lo hacen 30 veces más rápido que los bosques tropicales. Sin embargo, debido a las enormes cantidades de emisiones de CO2 que vertemos a la atmósfera, los océanos se ven alterados física, química y biológicamente. Debemos proteger los océanos. Desde Greenpeace, impulsamos un tratado global que cree santuarios marinos en las aguas internacionales, para que los océanos puedan recuperarse de la actividad humana. Firma la petición. Bueno, chicos, continuamos entonces con nuestro planteamiento del problema. Nuestro problema principal, el fitoplancton es fundamental porque genera aproximadamente el 50% del oxígeno atmosférico y realiza cerca del 70% de la fotosíntesis mundial. Nuestra preocupación, a pesar de su rol crucial, existe una creciente preocupación sobre cómo el cambio climático está afectando sus funciones celulares esenciales. El calentamiento global, el estrés térmico y la escasez de nutrientes pueden comprometer su eficiencia en la fotosíntesis. Nuestra pregunta de investigación
si una comprensión clara como estos factores ambientales interactúan a nivel celular. Resulta difícil prever las consecuencias ecológicas a largo plazo. Las preguntas claves de esta investigación son que los procesos celulares hacen posible la fotosíntesis en el fitoplancton y cómo contribuyen a la producción de oxígeno. Continuamos con la justificación, que es la importancia de nuestro estudio. Nuestra investigación más relevante se divide en tres dimensiones. La primera, que es la científica, que es vital para comprender los mecanismos celulares, que sustentan la fotosíntesis marina y el equilibrio gaseoso del planeta. Permite evaluar su respuesta ante variaciones ambientales y puede aportar conocimientos claves para el desarrollo de estrategias biotecnológicas en la captura del dióxido de carbono. La segunda es la ambiental, que al ser el responsable del 50% de la producción de oxígeno, su vulnerabilidad frente al calentamiento oceánico y la reducción de nutrientes hace urgente la comprensión de sus procesos celulares para anticipar efectos ecológicos globales y proponer estrategias de conservación marina. La tercera sería la académica, la dimensión académica, que promueve el aprendizaje interdisciplinario en nuestra biología celular, en la ecología marina y el cambio climático, y fomenta el pensamiento crítico sobre la relación entre fenómenos microscópicos y los procesos globales. Vamos con nuestros objetivos. Nuestros objetivos generales es analizar los procesos celulares que permiten la fotosíntesis en el fitoplancton y su papel en la producción de oxígeno para el equilibrio del planeta. Nuestros objetivos específicos es describir los organulos y los mecanismos celulares implicados en la fotosíntesis, explicar las rutas bioquímicas claves que permiten la producción de oxígeno y cuantificar su relevancia como principal fuente de oxígeno y sumidero de carbono en el contexto del cambio climático. Nuestra hipótesis, el fitoplancton es el agente biológico esencial y el principal responsable de la absorción y transformación del dióxido de carbono mediante la fotosíntesis de los ecosistemas marinos. Y nuestro fundamento, diversas investigaciones demuestran que el fitoplancton genera aproximadamente el 50% del oxígeno atmosférico, que es muy valioso, y su rol es tan crucial que son descritos como los objetos y los bosques invisibles del océano, capturando más del dióxido de carbono que todos los bosques tropicales juntos. Vamos con nuestros fundamentos biológicos del fitoplancton. Pues el fitoplancton es un conjunto de organismos microscópicos unicelulares que viven suspendidos en los ambientes acuáticos, marinos y de agua dulce. A pesar de este tamaño diminuto, son los principales productores primarios de los océanos y generan más de la mitad del oxígeno que respiramos, que es aproximadamente el 50% del oxígeno atmosférico. Entre él incluye grupos diversos como diatomeas, dinoflagelados, cianobacterias y algas verdes. Su estructura celular clave para la fotosíntesis están los cloroplastos, los tilacoides, que es la grana, el estroma y los pigmentos. Los procesos bioquímicos esenciales de nuestro fitoplancton es la fotosíntesis, que consta de dos fases interconectadas que garantizan la producción de oxígeno y la fijación de carbono. La primera fase, que es la fase luminosa, que es la producción de oxígeno. Su ubicación está ubicada en las membranas de los tilacoides. El mecanismo, que es la energía lumínica capturada inicial en la fotosíntesis, donde inicia la fotosíntesis del agua, es decir, la ruptura de la molécula de agua. Y el resultado crucial es que esta ruptura libera oxígeno como subproducto a la atmósfera y también genera ATP, energía química, y NADPH, que es el poder reductor. La fase oscura o ciclo de Calvin, que es la fijación del dióxido de carbono, y su ubicación está en el estroma. Su mecanismo es el dióxido de carbono disuelto en el agua. Es fijado mediante el uso del ATP y el NADPH generados en la fase luminosa. La enzima clave, la enzima rubisco, es la responsable de caracterizar y de catalizar esta reacción,
convirtiendo el dióxido de carbono en glucosa y otros componentes o otros compuestos orgánicos que es la biomasa. Los mecanismos celulares de adaptación, que sería su eficiencia, el fitoplancton ha desarrollado sistemas para optimizar el proceso fotosintético en el entorno oceánico, donde el dióxido de carbono y la luz pueden ser limitantes. El mecanismo celular, el mecanismo de concentración de carbono, su función es un sistema de bombas de protones que bombean. Su relevancia es la concentración de dióxido de carbono en el sistema de acción del rubisco. Esto maximiza la eficiencia fotosintética y la fijación de carbono, especialmente en entornos limitados de dióxido de carbono. La migración de cloroplastos, su función es la redistribución de la posición o forma del cloroplasto dentro de la célula. Su relevancia es que permite optimizar la captura de luz o proteger el exceso de radiación ante cambios bruscos de irradiación en la columna del agua. Continuamos con nuestro marco teórico, que es el concepto clave en nuestra biología celular. La fotosíntesis en el fitoplancton se basa en estructuras y procesos celulares altamente eficientes. Las estructuras celulares vienen con nuestros cloroplastos, organulos especializados donde ocurre el proceso, contienen tilacoides, que son las membranas donde se capta la luz, y el estroma, que es el fluido donde se fija el carbono. Los pigmentos, que es la clorofila A, y los pigmentos que capturan la energía luminosa para iniciar las reacciones. Y los procesos celulares de la fotosíntesis, que sería la fase luminosa en los tilacoides, que como les dije anteriormente, es donde se capta la luz y produce la fotólisis del agua, liberando oxígeno como subproducto. Esta fase genera energía química. Y la fase oscura, que es el ciclo de Calvin, que se construye en el estroma, utiliza la energía de la fase luminosa para fijar el dióxido de carbono disuelto, transformándolo en glucosa, que sería la materia orgánica, como la enzima rubisco, que sería la protagonista. El mecanismo de adaptación celular, el fitoplancton ha desarrollado mecanismos para optimizar la captación de dióxido de carbono y luz, lo cual es vital en el entorno oceánico cambiante. Nuestro mecanismo de concentración de carbono, que serían los sistemas de bombas de protones que concentran el dióxido de carbono en el sitio de acción de, de la enzima rubisco, aumentando su eficiencia. Y la migración de cloroplastos, que es un proceso celular que cambia de posición del organulo para optimizar la captura de la luz en condiciones de irradiación variable. Continuamos con mi compañera Gabriela, le doy paso a mi compañera con el marco metodológico. Bueno, entonces para el marco metodológico tenemos que para este trabajo realizamos una revisión sistemática documental enfocada en identificar y analizar los procesos celulares que permiten la fotosíntesis del fitoplancton, así como su rol en la producción de oxígeno y en la regulación del clima a nivel, pues, globalmente. Este enfoque se basa exclusivamente en literatura científica. No se realizaron experimentos propios, sino que pues se basó en lectura y recolección de datos. Entonces, en este análisis se integró artículos revisados por pares, informes científicos de instituciones como CONITEC y Scripps, libros académicos y algunas tesis especializadas. El objetivo fue sintetizar información reciente y compararla desde una perspectiva celular ecológica y bioquímica para entender la importancia del fitoplancton y cómo pues ayuda al equilibrio a nivel mundial. Bueno, al equilibrio del planeta. Entonces, tenemos como criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron estudios publicados entre el 2015 y 2025, con excepciones para textos clásicos y fueron documentos en español e inglés. Investigaciones también que abordaban los procesos celulares como cloroplasto, la fase luminosa, ciclo de Calvin, MSC y BATP-Pas. Y la migración de cloroplastos, que pues esto fue de lo que nos habló hace un rato nuestra compañera Luisa. También estudios que relacionan fotosíntesis, fijación de carbono o producción de oxígeno. Y lo que se excluyó, pues para este análisis fueron blogs, prensa o material sin revisión por pares, estudios centrados en plantas terrestres o macroalgas y trabajos incompletos o duplicados. Estos criterios nos ayudaron a mantener coherencia metodológica y enfocarnos solo en evidencia científica válida. Entonces, como procedimiento de búsqueda, eh, bueno, fueron varios pasos. Primero la identificación, se hizo una búsqueda en web, también usamos Google Scholar y encontramos inicialmente de 150 a 200 estudios. Luego se realizó una depuración donde se quitan los duplicados y se filtraron por título y resumen. Se excluyeron varios artículos y de ahí pues se eligieron los artículos que nos servirían para este estudio del fitoplancton. Al final pues se terminó con los que se tienen en las referencias, los cuales nos parecieron útiles y con la información necesaria para guiarnos desde ahí y hacer la presentación. Y luego tenemos entonces estrategia de análisis de datos. Entonces, se construyó una matriz de mecanismos celulares donde están los procesos de fase luminosa, de ciclo de Calvin, MSC, migración de cloroplastos y BATP-Pas. El tipo de fitoplancton estudiado fueron las diatomeas, cianobacterias y los dinoflagelados. Las condiciones ambientales analizadas fueron luz, temperatura, nutrientes y CO2 disponible, el efecto de la fotosíntesis y en la producción del oxígeno. Más que todo, como un breve ejemplo, se tiene la BAT-Pasa, especialmente en diatomeas bajo pues, bajo condiciones de baja luz. Y el mecanismo de concentración de carbono que aumenta la eficiencia del rubisco bajo CO2 limitado. Entonces, para la síntesis cualitativa, se realizó una narrativa comparativa donde se identificaron patrones comunes. Por ejemplo, todos los estudios coinciden en que la fotólisis del agua libera oxígeno. No todos describen mecanismos adaptativos como el MSC o la migración de cloroplastos. Y como estadísticas descriptivas, no se aplicaron pruebas inferenciales, sino que únicamente se usaron frecuencias, porcentajes, rangos y rangos reportados en la literatura, que eso es algo que podemos visualizar en los cuadros que están en la pantalla. Entonces, tenemos que entre el 60 y el 70% de los estudios describen la fase luminosa. Solo alrededor del 20% profundizan en el MSC y el aporte de oxígeno global oscila entre el 50 al 60%, según autores como Coswe en 2015 y Cermeño en 2022. El secuestro de carbono reportado se encuentra entre 5 y 12 gigatoneladas por año. Estas comparaciones permiten pues ver tendencias y vacíos en una investigación. Eh, Como integración final del análisis, finalmente solo se integraron hallazgos
para identificar cómo cada mecanismo celular contribuye a la fotosíntesis, cuáles son los estudios y los estudios más estudiados y los menos explorados, como la temperatura, la luz y los nutrientes afectan la eficiencia celular, especialmente bajo cambio climático. Identificamos también vacíos importantes como la falta de estudios sobre adaptaciones celulares en fitoplancton distinto a diatomeas o a las escasez de investigaciones que convienen múltiples estresores como temperatura y nutriente. Entonces, pues como una breve conclusión, eh, el marco metodológico permitió organizar y analizar rigurosamente la evidencia para comprender la relación que hay entre las funciones celulares del fitoplancton y su producción y su papel en la producción de oxígeno y la regulación del clima global. Y gracias a esta metodología pudimos concluir que la salud celular del fitoplancton está directamente vinculada con el equilibrio biogeoquímico pues, del planeta. Y ya, muchas gracias. Entonces, con esto le doy paso a mi compañero Juan. Listo. Como veníamos entonces hablando, daremos paso a lo que serían lo que es los resultados finales. Entonces, a través de todo esto, los hallazgos de esta revisión sistemática y analítica pues se enfocaron en el análisis de los procesos celulares que controlan pues toda la fotosíntesis en el fitoplancton y su papel esencial en el equilibrio biogeoquímico y regeneración del oxígeno en la Tierra. Entonces estos resultados finales estuvieron lo dividimos en varios puntos, uno de los cuales fue como la descripción de la maquinaria y mecanismos celulares adaptativos. En esta parte pues se elaboró una descripción minuciosa de los organulos fundamentales para la fotosíntesis, caracterizando la estructura del cloroplasto, como los compañeros acabaron de explicar, que los tilacoides, la grana y todo ese tipo de cosas, y la función particular de sus pigmentos fotosintéticos. Igualmente se identificaron y explicaron mecanismos esenciales de adaptación celular. En este caso, por ejemplo, la migración de cloroplastos y el mecanismo de concentración de carbono. La segunda parte importante de los resultados finales fueron las rutas bioquímicas y cuantificación de la relevancia global. En esta parte se hizo análisis en la literatura y se detallaron las rutas bioquímicas interconectadas de la fotosíntesis. Se concluyó que la generación de oxígeno es la consecuencia directa e inaudible de la fotólisis del agua en la fase luminosa que ocurre en los tilacoides. Y también se detalló cómo los cofactores energéticos producidos en esta fase son utilizados más adelante en los ciclos de Kelvin y en la fijación de carbono. Entonces, en términos también cuantitativos, la revisión permitió establecer como el rol del fitoplancton mediante los siguientes datos, pues que su contribución directa genera aproximadamente el 50% de oxígeno atmosférico total y también que actúa como un agente clave en la mitigación del cambio climático, secuestrando gigatoneladas de carbono anualmente a través de la bomba biológica oceánica. Un tercer punto importante en los resultados finales fue la evidencia de la vulnerabilidad bajo estrés climático y los vacíos que existen en conocimiento. Pues el análisis abordó que la vulnerabilidad del sistema frente al cambio climático es que la investigación científica revisada mostró que el estrés por calor y la falta de nutrientes modifican las condiciones ideales en las que funcionan los cloroplastos dentro del fitoplancton. Estos elementos disminuyen la eficiencia en la fotosíntesis y en consecuencia reducen la habilidad del fitoplancton para captar carbono y generar CO2. Además, la revisión sistemática facilitó la identificación de varios vacíos, varios huecos en el conocimiento en la literatura actual. Como tal, por ejemplo, la heterogeneidad celular, que existe una escasez de datos experimentales sobre los mecanismos de adaptación,
en grupos funcionales distintos a lo que son las diatomeas. También que el MSC o en bajo estrés se detectó que una falta de estudios longitudinales que documenten la efectividad del mecanismo de concentración de carbono o MSC bajo condiciones simultáneas de estrés térmico y restricción de nutrientes. También que hay poca información sobre la cuantificación de la disfunción, que se necesita como más evidencia para modelos que cuantifiquen con precisión el impacto global, eh, derivando en la disminución de la eficiencia celular de las fitoplancton. También para finalizar un cuarto punto de los resultados finales, también validamos pues la hipótesis que habíamos planteado al inicio, ya que el análisis estableció un vínculo causal robusto entre la función celular del fitoplancton y el equilibrio biogeoquímico del planeta, así demostrando pues que la capacidad para generar la mitad de oxígeno terrestre y fijar carbono no es solo un subproducto pasivo, sino es el resultado de varios mecanismos celulares que son altamente eficientes. Esto evidencia pues que la disminución en la fijación de carbono y la producción de oxígeno bajo condiciones de estrés validó pues la hipótesis planteada de que los procesos celulares son fundamentales y la disfunción observada entre ellos tienen consecuencias directas y medibles en el equilibrio geológico, ecológico y gaseoso global. Para entonces la discusión, ya pasaríamos a lo que sería la discusión. En esta parte, pues la revisión sistemática evaluó que la relación entre la función celular del fitoplancton y su efecto en el equilibrio global, pues son los resultados obtenidos, no solo validan la hipótesis planteada, sino que también ponen en manifiesto la vulnerabilidad de este sistema ante las exigencias que están causando pues el cambio climático. Además de señalar vacíos cruciales, pues como hablamos previamente de los de conocimiento, pues en futuras investigaciones que se necesitan abarcar como más puntos. Bueno, entonces, para concluir, tenemos que a partir de la revisión de la literatura científica, se llegaron a varias conclusiones. La primera es que se validó la hipótesis, dado que la habilidad del fitoplancton para mantener el balance del oxígeno y clima en la Tierra depende directamente de la efectividad y adaptabilidad de sus mecanismos celulares. También se concluyó que la maquinaria celular y productiva tienen un papel en el fitoplancton como principal generador de el 50% aproximadamente de oxígeno, lo cual se atribuye a procesos celulares sumamente eficaces, particularmente de la fotólisis del agua en las tilacoides y de la mejora en la absorción de CO2 a través de los mecanismos como el de MSC. También se concluyó que hay una vulnerabilidad crítica, dado que los hallazgos indican que el incremento de la temperatura y la falta de nutrientes contribuyen a una amenaza concreta y medible para la eficiencia fotosintética, comprometiendo la mitigación del cambio climático y la estabilidad del ambiente gaseoso. Y ya como una conclusión final, se detectó que una necesidad inmediata en tener más investigaciones de mecanismos adaptativos en grupos de fitoplancton pocos estudiados y de crear modelos experimentales que tomen en cuenta los efectos conjuntos de los estresores climáticos en la función celular. Ya entonces sería lo que tenemos como conclusiones. Pasaríamos a mostrar lo que serían todas nuestras referencias bibliográficas, las cuales son estas. Y ya entonces, nada, pues el futuro del clima y de la vida depende de millones de células diminutas, que son el fitoplancton, la maquinaria biológica más poderosa que hay en el planeta. Em, Muchas gracias a todos por su tiempo brindado y que espero que hayan disfrutado de la presentación y hasta luego. Chau, chau.